Pasa a ustedes, hermanos. Vamos a dar seguimiento a esta primera sesión que hemos iniciado hoy con el tema Ministerio Pastoral. En la primera parte yo ya les compartí el panorama general de la materia, cómo es que vamos a trabajar básicamente 6 subtemas que tienen que ver con ampliar el panorama sobre el tema de ministerio pastoral. Yo creo que a estas alturas ustedes ya se dieron cuenta que el ministerio pastoral es más que una función de un pastor, sino el ministerio pastoral es la acción y la actitud pastoral de los creyentes trabajando en conjunto en favor de la obra de Dios. Entonces, en esta segunda parte de esta primera sesión, que es como, para mí es como una sesión introductoria, aparte de los 6 subtemas que vamos a mirar, a diferencia de otros momentos o de otras ocasiones, quise incluir yo un archivo que un amigo mío me compartió sobre bases bíblicas del ministerio pastoral. El archivo es un poco largo, son como 50 filminas. Yo nada más voy a tocar las primeras 10. No se preocupen, porque quiero tocar la primera parte, la que me interesa, pero es importante sustentar bíblicamente el tema del ministerio pastoral. Y yo tengo un primer pasaje que quiero leerles, que es el que yo elijo, que está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, y el partir del versículo 7. Se los voy a leer. Esta porción es del versículo 7 a el versículo 16. ¿Sí? Dice, yo tengo una versión diferente, a ver qué sentido les hace. Dice la palabra de Dios en Juan, el Evangelio, capítulo 10, versículo 7. Entonces les dio la explicación y les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Luego abandona las ovejas porque no son suyas. Él no es su pastor, entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Así que me sacrifico mi vida por las ovejas y además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo de traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Amén. Esta porción, hermanos, a mí me gusta como una base bíblica del ministerio pastoral, el discurso o el sermón del Señor Jesús sobre el buen pastor, ¿sí? Así, en las Biblias de estudio así se titulan. Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer al doctor René Padilla. René Padilla apenas el año pasado duerme en el Señor. El doctor René Padilla nos dio un curso cuando salió la nueva versión internacional, la NBI le llaman. Y él nos explicaba en un curso que nos dio, nos compartió de que se tardaron 10 años en traducir la Biblia, la nueva versión internacional. Y cuando hablaba de este pasaje, nos puso esta porción que yo acabo de leer, y él decía, algunos tenemos la bendición de ser pastores humanamente. Dice, yo creo que este pasaje, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, dice, debe traducirse con mayúsculas. O sea, Jesús es el buen pastor. Nosotros, los pastores de las iglesias, lo que hacemos es asumir un ministerio pastoral por un tiempo, como en el caso mío. Yo les acabo de explicar que este año ya la administración de la iglesia en México me pasó a poner en una categoría de un ministro en retiro.
Y entonces yo dije, bueno, yo ya no necesito una iglesia, pero voy a formar un ministerio con la experiencia que Dios me ha dado. Y entonces con la amplitud del ministerio que veo ahora, pues voy a compartir con diferentes ministerios y diferentes hermanos y voy a forjar un ministerio para seguir trabajando con las familias de la iglesia. Pero cuando la Biblia habla en Juan capítulo 10, versículo 10, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, entonces está hablando de Jesús como el buen pastor, como decía el doctor Nepadía con mayúsculas. Y bueno, esta parte, bases bíblicas del ministerio pastoral, lo quiero sustentar, hermanos, con algunas filminas. El ministerio pastoral es una idea de Dios, o sea, nace en el corazón de Dios y vienen dos pasajes bíblicos ahí que están transcritos. El primero es Jeremías 3:15, que Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Sí? Esa es una promesa que el profeta le da al pueblo de Israel, porque los líderes del pueblo de Israel, en lugar de asumir una actitud pastoral, tomaron una actitud de poder. Ese es un gran problema, hermanos, que no tenemos que repetir, pero suele pasar. Lamentablemente, a veces en las iglesias, en todas las iglesias, digo, le pasó al pueblo de Israel, este, a veces cuando alguien tiene un puesto o un título, en lugar de tener una responsabilidad, es decir, tengo la responsabilidad y la bendición de liderar y de pastorear, hay quien recibe un puesto y se asume como si tuviera poder. Y yo los bromeo, ahora esta última etapa que estuve en la administración, porque no crean, yo digo, soy amable con los alumnos y con los hermanos, pero con los líderes yo soy muy duro. O sea, me gusta debatir duramente cuando veo que alguien se desorienta. Y hace algunos, un par de meses, tenía yo una discusión ahí en una reunión de liderazgo. Yo les decía, hermanos, no entiendo por qué hay lucha de poder. Si el poder no es nuestro, el poder es de Dios. Nosotros no tenemos poder, el poder es de Dios, nosotros somos servidores. Pero cuando tienes un puesto, un título alto, pues es muy tentador sentirte poderoso, porque puedes tomar decisiones. Y por eso le pasó al pueblo de Israel. Los grandes líderes de Israel se ensoberbecieron. Todos estos prototipos del Antiguo Testamento, los reyes, los profetas, los sacerdotes, la mayoría se ensoberbecieron. Hay que leer todo el Antiguo Testamento para darse cuenta que esa fue la gran problemática del pueblo de Israel. Que cuando Dios llamaba a alguien, en lugar de asumir una actitud de servicio y de humildad, se ensoberbecían. Y eso, hermanos, siempre acaba mal. Porque cuando alguien siente que tiene el poder, de repente abusa del poder. ¿Están de acuerdo? Le pasó al pueblo de Israel, insisto. Por eso Jeremías dice, le promete al pueblo, dice, es que el Señor dice que nos dará pastores conforme a su corazón, que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Y bueno, el otro pasaje es Juan 2:20, cuando son palabras del Señor Jesús, cuando dijo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Y viene después hablando acerca del tema del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, las funciones de un pastor, hermanos, tiene que ver con pastorear, predicar, proteger, promueve cristoformidad, o sea, la formación de Cristo en el creyente y preparar hombres fieles o líderes, ¿sí? Eso tiene que ver con el trabajo pastoral, ¿sí? Por eso comentario, que cuando yo trabajo con líderes que tienen puestos altos, siempre me gusta recordarles, hermanos, les recuerdo que somos siervos de Dios y este ministerio es temporal. No va a durar toda la vida el puesto que te den. Cuando eres ejecutivo, cuando eres sobrevedor, cuando eres un director, es temporal, no pasa nada. Pero cuando tú tienes un ministerio con una actitud pastoral, lo vas a ejercer siempre, independientemente del puesto, el título que te den. Pero abarca todo esto: pastorear, predicar, proteger, promover la cristiformidad, es que toda la forma de Cristo vaya haciéndose en un creyente, y preparar hombres fieles para que sean, para pasar la estafeta, diría yo, o sea, para preparar nuevos líderes. Yo creo mucho en esto,
porque algo que aprendí en estos años es que uno no va a estar toda la vida, ¿no? O sea, no vas a tener la misma energía o el mismo puesto, pero hay que preparar a la gente y ya lo comprobé, como dije, que tú después regresas a un lugar y ves gente que está trabajando y está haciendo cosas muy bonitas y uno no tiene que tener un celo infundado, sino al contrario. A mí me da mucho gusto ver que en la iglesia, en diferentes ciudades, en diferentes lugares, ver gente que yo pude aportarle un poco para que se formara en Cristo, para que fueran hombres fieles, preparados para toda buena obra, y mujeres también, déjenme les digo, cuando estuve en la presidencia de la iglesia en el 2015 aquí en México, a mí se me ocurrió dedicar mujeres, y uff, algunos todavía no me perdonan, porque acá en México todavía tenemos una cultura muy machista. Y yo bromeo, le digo a mi esposa, es que nosotros somos machos cristianos, machos mexicanos cristianos. O sea, no dejamos el machismo, pues. Y entonces a mí, pero no podía yo nombrar pastoras, porque eso es impropio en la iglesia de Dios. Entonces lo que se nos ocurrió en aquellos años es formar una escuela de capacitación misionera, la que le llamamos el SEMI, Seminario de Entrenamiento Misionero, y lo tuvimos ahí en Chiapas algunos años. Y ahorita cuando menos tenemos algunos, todavía tenemos algunas mujeres dedicadas como misioneras aquí en México. Y yo tuve que hacer muchas cosas, convencer a muchos líderes para que las dedicáramos. O sea, dedicación aquí en México es pagarles un salario. Pero nadie quería, la mayoría no querían. ¿Por qué? Porque a las mujeres no se les dedica y menos se les paga. Entonces yo decía, pero ellas tienen un ministerio. Y entonces las colocamos como misioneras. Y algunas siguen ahí todavía, gracias a Dios, trabajando, porque, como digo, el ministerio pastoral no solo es para hombres, sino es para mujeres. El ministerio pastoral va cambiando. La palabra es la misma, pero las necesidades van cambiando. Y es para hombres y para mujeres también, que asuman un ministerio como maestras, como evangelistas, o sea, puede haber diferentes ministerios. Y ahí me tocó dedicar algunas de ellas, porque implica todo esto. Es una función muy amplia. Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pastorear? Pastorear implica proveer, implica cuidar, implica guiar, implica alimentar, restaurar y reconciliar a los creyentes. ¿De acuerdo, hermanos? Les voy terminando la clase, le voy a compartir el archivo a mi hermano Abraham para que lo suba al sílabo. Yo sé que en la plataforma está el sílabo y ahí vamos a ir subiendo los diferentes materiales. Esto que yo voy presentando acá, no se preocupen, vamos a ir subiéndolo ahí para que lo puedan consultar, porque es valioso, ¿no? De hecho, esta presentación, yo nada más me voy a quedar hasta ciertas filinas, porque son 50, no lo vamos a terminar. Y mi interés nada más es darle la primera parte. Pero cuando hablamos de pastorear, hablamos de todo esto, ¿no? Eso es muy importante que el que tiene la función de pastor lo entienda. O sea, el pastor no es el que va a mandar, porque no se desorientan los pastores también. No es el que manda en la iglesia, no. Es el que provee, cuida, guía, alimenta, restaura y reconcilia. Y si su pastor se le olvida eso, recuérdeselo. Diga, hermano, aprendí con el hermano Ismael, el ministerio pastoral, que la función del pastor es esta. ¿De acuerdo? Sí, porque no se nos olvida. Hoy en día yo estoy muy preocupado con los nuevos pastores, sinceramente. Déjenme les digo. Algunos son muy jóvenes, algunos van a aprender con la gracia de Dios, porque como todos aprendimos, pero me preocupa, por ejemplo, cuando el pastor apenas lo van a presentar y ya está preguntando, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y cómo voy? ¿Y qué voy a tener? Y voy a tener esto. Y yo los bromeo y les digo, hermano, todavía ni siquiera empieza a trabajar y ya está pidiendo cosas. O sea, hay que trabajar, hay que sembrar para después cosechar. Pero bueno, no todos entienden ese concepto, porque es bíblico. Hay que cosechar para después, hay que sembrar para después cosechar, perdón. Pero hay quien no ha sembrado nada y quiere cosechar. Pues, ¿cómo? Hay que sembrar primero. Y los que saben de campo saben mucho de eso. Y en el pastoreo también es así. No puedes llegar a exigir lo que no has sembrado, lo que no has forjado. Pero bueno,
Eso es lo que yo digo. Algunos a lo mejor no están tan de acuerdo conmigo, pero porque el pastor se va haciendo en el campo, se va formando. Y bueno, el modelo pastoral de Jesús es el modelo al que aspiramos todos. ¿Están de acuerdo? Yo he tenido muy buenos pastores, fíjese, por la gracia de Dios. Cuando yo llegué a la iglesia en el año 83, 84, tuve muy buenos pastores. Tuve dos modelos de pastores muy cercanos a mí. Hace 2 años murió el pastor, ya duerme en el Señor, el pastor Luis Felipe Corona. Él fue mi primer pastor, Luis Felipe Corona Facio. Murió aquí en la ciudad de Monterrey, ya un hombre grande, pero para mí fue una figura muy importante. Y yo tuve buenos pastores, el hermano Pedro Martínez Campos, que para mí fue un pastor, fue mi sobrevedor, y otros más, ¿no? Y yo los admiro y yo reconozco la aportación que he recibido de todos. Y un día me tocó predicar aquí en la ciudad de Monterrey, estaban todos. Estaba el hermano Luis Felipe Corona en un salón, me invitaban a predicar, siendo yo parte del consejo ejecutivo, vine. Estaba el hermano Pedro Martínez, estaba el hermano Ramón Ruiz, que también fue de los primeros sobrevedores que tuve. El hermano Toribio Landeros, el hermano Jonatán Martínez. Y bueno, entonces llegué yo y me impactó, habían sido todos mis primeros pastores, y me impactó que estuvieran al frente y le dije, hermanos, yo primero solo quiero agradecerles todo lo que hicieron por mí, porque yo di mis primeros pasos con ellos, pero si algo he aprendido en estos años es que el modelo pastoral al que yo aspiro es el modelo de Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque el ser humano se puede equivocar, pero el modelo de Jesús es aleccionador. ¿Están de acuerdo, hermanos? El modelo de Jesús es un modelo que trasciende y todos deberíamos aspirar a ser como Jesús. Por eso el subtema ahí, el modelo pastoral de Jesús, estuvo basado en el amor, no en el poder, sino en el amor. Y bueno, ahí el pasaje que yo le leí, ¿verdad? De Juan capítulo 10, del 1 al 16, vienen características de 7 características de este modelo pastoral de Jesucristo basado en el amor y que le funcionó y que trascendió, hermanos, trascendió la historia. Había muy buenos líderes en tiempos de Jesús, pero el modelo de Jesús está basado en el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Por eso alguna vez le preguntaron al maestro, allá por el capítulo 23 de Mateo, le preguntaron, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? ¿Lo recuerdan? Y dice ahí que le dijeron para tentarlo. Y el maestro, con toda la sabiduría que venía como hijo de Dios, le dice, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y entonces se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque el amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, no está en los 10 mandamientos. ¿Dónde está entonces? ¿De dónde lo extractó el Señor Jesús? Lo sacó del libro de Deuteronomio. Ahí estaba, desde el Pentateuco, de ahí lo sacó. Ahí estaba ya. Amar a Dios con intensidad es con pasión, vamos a decir, es el primer mandamiento. Y el segundo es amar al prójimo, porque tiene que ir en estas dos dimensiones. No solo es amar a Dios hacia arriba, sino amar al prójimo que está contigo, al que está a tu lado, al que está cerca de ti. Y batalla es donde uno batalla un poco. Entonces el modelo pastoral de Jesús estuvo basado siempre en el amor. Y luego vienen ahí 7 características. El amor es un compromiso abnegado y cariñoso que se manifiesta en la búsqueda del más alto bien de la persona amada. ¿Sí? O sea, si tú amas a alguien, siempre vas a buscar el bien para esa persona. Y ahí, así lo hizo el Señor Jesús. Jesús conoce, dice en este pasaje que yo leí, dice Jesús que él conoce sus ovejas. Entonces, el pastor oriental convivía más años con su rebaño y entonces les ponía nombre a sus ovejas. De ahí viene
que Jesús dice que conoce a cada una de sus ovejas y la conoce por nombre. Dios conoce por nombre a cada uno de sus hijos, ¿sí? Aún desde la antigüedad, Abraham, Moisés, Samuel, o sea, porque Dios es soberano. Y Jesús conocía y llamaba por su nombre a la gente. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. De hecho, en psicología es muy importante que cuando tú conoces a alguien le llames por su nombre. No le digas, hey, tú, porque si tú le dices por su nombre, la persona se siente, no solo se siente importante, sino se siente identificada, ¿sí? Entonces Jesús le dice a sus discípulos, yo los conozco por nombre, ¿sí? El buen pastor, estamos hablando de las características del modelo de Jesús. El buen pastor sirve a las ovejas, ¿no? Se dedica al bienestar de ellas, sin romanticismos. O sea, no solo se lo dice, sino las ovejas no son animales tan limpios. O sea, esta imagen del pastor y la oveja no es una imagen muy ilustrativa, ¿de acuerdo? A veces las ovejas no son tan cuidadosas, pero son ovejas que hay que atender. Son cuidadas y medio desorientadas, dice ahí. Son descuidadas y medio desorientadas las ovejas, ¿no? Y entonces por eso Jesús hace la crítica a los pastores del exilio en Ezequiel 34, del 2 al 4. ¿De acuerdo, hermanos? Y viene un pasaje bíblico ahí del Antiguo Testamento donde Jesús, donde es un pasaje donde el profeta hace un exhorto a los líderes de Israel porque se habían olvidado de pastorear al pueblo, sino se habían ensoberbecido sobre el pueblo. Pero ya lo comenté, ¿no? Es una tentación muy grande siempre, hermanos, porque a veces el trabajo pastoral se convierte en un símbolo de poder. Y yo creo que cuando alguien se confunde, entonces no tiene la misma efectividad con las ovejas. Digo, las ovejas le obedecen por miedo también, ¿están de acuerdo? O sea, una oveja puede obedecer por miedo, pero no por amor. Y entonces Jesús puso el ejemplo de amar a sus ovejas. El buen pastor guía a sus ovejas, es un guía, como yo digo, hay que darles orientación. El pastor oriental camina delante de sus ovejas, según el Salmo 23, versículo 4. Nos guste o no, la iglesia va a seguir a su pastor, por ello hay que guiar bien, ¿sí? Por eso el Salmo 23 dice que él nos dirige hacia verdes pastos, ¿no? Entonces, el pastor tiene que saber que tiene que ir al frente siempre, porque es el que tiene uno de los principales ministerios. Dice el segundo punto, marcar el camino de manera correcta y confiable. Su modelo de liderazgo está basado en el servicio y el ejemplo, no en imponer por la fuerza, ¿sí? No, no por fuerza, sino voluntariamente, dice Primera de Pedro 5. Entonces, hermanos, trazar el rumbo y motivar e inspirar a los creyentes tiene que ver con seguir el modelo de Jesús. El buen pastor guía a sus ovejas. Mire, las iglesias a veces se desorientan y siempre se necesita alguien que guíe y que oriente a la iglesia. Sobre todo, yo en lo personal, una de las grandes críticas que yo hago hoy en día, hermanos, es que la iglesia en esta posmodernidad, esta modernidad que vivimos ahora, con todos sus adelantos y todo su avance tecnológico, lo único que ha propiciado es que los cristianos se confundan, ¿verdad? Y yo pongo algunos ejemplos. ¿Y qué se necesita? Dar dirección. Pero a veces dar dirección no es tan sencillo, ¿no? Es como si alguien va caminando de frente y tú ves que se va a estampar con una pared y dices, hey, no vayas por ahí, tienes que venir por acá. Pero la persona cree que debe ir por ahí. Entonces, guiar y dirigir a un pueblo no es tan sencillo por eso. A veces la persona cree que va bien. Entonces, guiar y dirigir no es tan sencillo. Tienes que hacerlo con amor, con inteligencia. ¿De acuerdo, hermanos? Tiene que ver con la visión de Jesús. ¿Sí? Como dice ahí, trazar el rumbo, motivar e inspirar a los creyentes. Motivarlos, no imponerles. Eso es muy importante. Si tú realmente quieres ser un buen líder, ¿sí? Porque hay quien opta por la fuerza y bueno, eso es muy temporal, ¿no? Siguiente, el buen pastor alimenta sus ovejas. ¿A qué nos referimos con que el buen pastor alimenta sus ovejas? Dice el primer punto, la salud de la oveja depende de su alimentación. Hermanos,
Otro de los ministerios que yo he desarrollado ya hace algunos años, yo creo que hace como 4 o 5 años, desarrollé un material que le llamo el Ministerio de la Palabra. Los líderes, yo se lo he compartido a algunos líderes aquí en Monterrey, en la iglesia, y no he tenido la oportunidad de compartírselo a otros más. Bueno, algunos lugares donde me han invitado, a principios de año estuve en Acapulco, ahí me invitaron, estuve también en Guadalajara, entonces pude tener la oportunidad de compartirles el Ministerio de la Palabra. ¿A qué se refiere el Ministerio de la Palabra? Es otro curso que tengo. Cuando alguien se dedica a predicar, tiene que profundizar en la palabra, no nada más superficial. Y es todo un ministerio, porque tiene que ver con que tú tienes que saber cómo alimentar a las ovejas o al rebaño o al pueblo. Por eso dice ahí que la salud de la oveja depende de su alimentación. Si el pastor o los líderes principales que predican la palabra no dan alimento sólido, ¿cómo va a estar el pueblo, hermanos? Desnutrido, digo, por así decirlo, porque no está bien alimentado, anémico, ¿verdad? Falto de vitaminas, no lo sé. O sea, un pueblo que no está bien alimentado es un pueblo que se confunde. Le da lo mismo una cosa que otra, no. Tiene uno que ser muy claro. La Biblia dice esto y esto no dice. Tú decídelo. No puedes imponer, pero sí tienes que orientar. ¿De acuerdo? Entonces, dice el segundo punto, ser maestros de la palabra, como dice Primera Timoteo y Tito 1:9. O sea, que tracemos bien la palabra de verdad. Eso es muy importante los que estamos al frente de una iglesia, ya sea que seamos pastores o que seamos copastores o que seamos líderes del grupo de líderes. Tenemos que seguirnos preparando para bien alimentar, seguir profundizando en la palabra. Entonces, en el ministerio de la palabra, yo les doy algunas herramientas para que los líderes profundicen en la palabra y podamos elaborar nuestros propios sermones, por ejemplo. Ahí me preocupa mucho hoy en día que las nuevas generaciones les dices tú, hermano, quiero que predique la santidad, y se van al internet y sacan sermones del internet y no saben ni quién escribió ese sermón a veces. Y esa persona que escribió ese sermón a veces no tiene nada que ver con nuestra tradición o nuestra línea teológica. Pero pues se le hace fácil buscarlo en internet o es muy superficial y muy confuso. Yo creo que un líder debe aprender a profundizar en la palabra y tener el ministerio de la predicación para estar en la palabra. Si vas a alimentar al pueblo, tienes que alimentarte tú primero para darles a ellos. Si no, ¿qué les vas a dar? Lo mismo de siempre, no. Tienes que estarte retroalimentando. Y eso va para los que predican en los púlpitos. Ahora sí que cada semana. Hermano, no se confíe. Y si necesita ayuda, pues pida ayuda. Hermano, compártame el ministerio de la palabra. ¿Cómo no, hermano? Yo le voy a compartir cómo yo he ayudado a líderes a que se preparen y vayan profundizando en la palabra, que hagan un trabajo exegético, hermenéutico, que ensayen sus sermones, que oren a Dios y luego cuando se suban al púlpito, alimenten al pueblo. Eso es muy importante, porque de otra manera, pues sería lo mismo, darle vuelta. Por eso Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. La función de pastor hacia buenos pastos, se alimenta con leche a los niños en Cristo. O sea, es de menos a más. Sí, habría que tener cuidado ahí, hermanos. Ahí eso es otro de las grandes reflexiones que yo hago. Cuando llega alguien nuevo en la iglesia, hermanos, ¿qué hay que darle, hermanos? Leche espiritual, el evangelio, las cosas cristocéntricas, aunque Dios trabaja de diferentes maneras. Yo me he encontrado con casos en los que llega alguien y ya lo quieren adoctrinar y le quieren dar profecía. Espéreme, primero deje que nazca en Cristo. Primero vaya llevándolo de menos a más. Es una persona nueva o espera que la nueva persona se sepa todos los códigos que nosotros conocemos. Y nosotros, no, hombre, como si ya después de los años ya tenemos un lenguaje. Pero la gente nueva no entiende de eso. Hay que llevarlos, yo lo único que digo, hermanos, hay que llevarlos de menos a más, poco a poco, que vayan creciendo en Cristo y a lo mejor un día hasta nos van a rebasar. Qué bueno. Yo siempre he dicho, si alguien me rebasa
en algún momento y profundizan la palabra, gloria a Dios. Qué bueno sería, porque esa persona va a alimentar a los demás, a los líderes y a la iglesia también. Entonces el buen pastor alimenta a sus ovejas y el buen pastor gobierna a sus ovejas. Son los que presiden en el Señor, según Primera Tesalonicenses 5:12. La Biblia nos indica ser sujetos a los pastores. Si tenemos un pastor, hay que sujetarnos, está bien. Si tienes el liderazgo, hay que ejercerlo. No caer en el autoritarismo, sino emplear la autoridad con integridad. ¿De acuerdo, hermanos? Es lo que yo decía. Hoy en día, lamentablemente, los puestos en las iglesias, digo, no en todos, no podemos generalizar, pero hoy en día, lamentablemente, los puestos, cuando a alguien le dan un puesto, un título, lamentablemente a la gente se puede ensoberbecer. Y cuando Jesús dice que es el buen pastor dirige sus ovejas, no está hablando, como dice ahí, de autoritarismo, no está hablando de imposición, está hablando de motivación, de dirección, está hablando de sí tener autoridad, pero con integridad, ¿sí? O sea, no abusar de la autoridad o de la posición que Dios nos da. Eso es muy importante. Y el buen pastor cuida a sus ovejas. Eso es primordial. O sea, la función del pastor es cuidar a las ovejas. Las ovejas son animales indefensos y están expuestos a muchos peligros, ¿no? Dice el Salmo 23, ¿no? Dice que aunque ande en valle de sombras de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Sí? El Salmo 23 es la oveja, es el salmo de la oveja confiada. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, el buen pastor, lo primero que tiene que tener cuidado es que cuida a sus ovejas. Mostrar bondad y ternura, como dice Isaías 40:11, y también implica sacrificio. O sea, el cuidar a las ovejas a veces implica sacrificio porque, híjole, a veces hay muchas cosas que hacer, pero tienes que dedicarles un poco de tiempo. O sea, y lo más sabio que uno puede hacer es repartir el tiempo. ¿De acuerdo? Repartir el tiempo que tú tienes. Y bueno, finalmente en esta parte es el buen pastor busca a sus ovejas. A veces las ovejas se alejan por diferentes motivos. ¿Por qué motivo se aleja una oveja, un hermano, una hermana, una familia? Ya lo comentábamos en la primera parte. Pues por algún problema grave, por algún pecado, por alguna equivocación, por alguna inconformidad. Entonces el buen pastor tiene que aprender a buscar a sus ovejas. Y, y, y hoy en día, bueno, por los medios de comunicación son maravillosos, ¿no? Y si no puedes ir a visitarlo físicamente, pues cuando menos hacer contacto con la persona, de alguna manera. Yo apenas, ¿qué será? Hace 15 días, sí, más o menos, unos 15 días, este, regresé yo, pues de allá, cuando regresé de Cuernavaca, pues tengo apenas, voy para 2 meses que regresé de Cuernavaca, aquí a Monterrey. Y me avisaron que un hermano que yo pastoreé algunos años estaba muy enfermo en el hospital, pero ya no lo dejaban ver. Y mi esposa fue una noche a cuidarlo y otra hermana también. Pero ya no dejaban entrar. Yo andaba ocupado en otras cosas aquí, acondicionando la casa. Pero la hermana, estando ahí, le hice una videollamada y ya me pasó al hermano, estaba en cama en el hospital. Hice una videollamada y pude orar con él, algunas palabras. Y se me hizo importante, dije, no dejan entrar porque luego los hospitales están muy restringidos. Pero a través de la tecnología me hizo la videollamada, pude saludarlo, pude darle algunas palabras, pude orar con él y a la semana falleció el hermano. Duerme en el Señor, hermano Juanito García. Pero yo me quedé con la satisfacción de cuando menos pude tener un contacto. ¿Qué quiero decir? Que hay muchas maneras hoy en día de buscar a las personas. O sea, los medios de comunicación son maravillosos. Ya no solo es una llamada, es una videollamada o una conferencia, no sé. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero imagínate que tú digas, no, pues no puedo hacer nada. Pues ya ni modo, no se pudo hacer nada. No, uno puede intentar hacer algo. Por eso el modelo de Jesús es así. El buen pastor busca sus ovejas en todo lugar. Hay ovejas en Cristo que deben ser traídas a Él e ir por las que se descarriaron. Debemos participar en las tareas evangelizadoras y el que quisiera ser más grande debe servir a los demás.
Fue el ejemplo que Jesús les dio. Hay un momento en el Evangelio, hermanos, que Jesús va por el camino y les pregunta a sus discípulos, ¿qué es lo que venían discutiendo? Y alguno de ellos, si no me equivoco, fue el apóstol Pedro, le dice, es que veníamos discutiendo quién va a ser el mayor, porque acababa Jesús de decirles que él se tenía que ir e iba a ir el sacrificio. Entonces estaban discutiendo ya quién era el que lo iba a relevar. Y entonces Jesús les dice, el que quiera ser el mayor debe ser el menor. O sea, porque ejemplo les he dado, para que como yo hago, ustedes también hagan, dice, porque el mayor es el que pueda servir a todos los demás. ¿Sí? O sea, en la iglesia, hermanos, no es el mayor el que tiene el título más alto, es el que sirve. Eso uno se equivoca, ojo con eso. Uno se puede equivocar. Entonces uno tiene que tener la actitud de servir donde uno esté. A veces no, a lo mejor no estás en un templo, pero pues estás en algún lugar y puedes servir a los demás. El que quisiera ser más grande debe servir a los demás. Jesús les dijo, ¿sí? Muy claramente, en las paradojas del reino, el mayor es el menor. El que haya su vida la perderá. Así funciona en el reino de Dios. Por eso este subtítulo habla de que Jesús, como el buen pastor, nos enseña a buscar a las ovejas cuando se descarrían. Perdón. Entonces, hermanos, voy a regresar un poco al principio para ir a hacer para ir haciendo algunas conclusiones. Ministerio pastoral. Para mí, hermanos, la porción más importante de este tema está en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Hay que leerlo, todo el capítulo, si es posible. Como dije, acuérdense, a mí me gusta cuando doy un tema sustentarlo bíblicamente. Y me parece que con esta introducción, digo, nada más les compartí 9, 10 filminas, son como 50. De todas maneras, les voy a mandar el archivo para que lo puedan revisar. Es una pequeña tarea revisar el material que le vamos a subir a la plataforma. Realmente están sintetizadas, pero son enseñanzas, hermanos. Lo que yo pretendo en esta primera sesión introductoria, hermanos, es empezar a darle dirección al tema, ¿sí? ¿Por qué? Por eso me atreví yo en la primera parte a hacer una panorámica general de los 6 subtemas que vamos a ver, para que ustedes, igual que conmigo, se den cuenta que hay mucho que aprender, que el tema del ministerio pastoral va más allá del trabajo pastoral tradicional, o sea, de que solo es del pastor, no, es también del copastor, es también de los líderes, es también de los líderes, de los hermanos maduros en la fe, o sea, el ministerio es de todos y podemos tener diferentes ministerios, ¿de acuerdo? Ese va a ser el trabajo final. Al final, cada quien va a ser un anteproyecto de un ministerio que le gustaría servir. O sea, ¿qué es lo que más le gusta hacer en la iglesia? Podemos hacer con esta capacitación un ministerio enfocado para servir en la iglesia. Puede ser dentro de la iglesia, puede ser fuera de la iglesia. Ya llevo un par de años, yo creo, no sé si 2 o 3 años, dando esta materia a otros grupos y yo he encontrado cosas muy valiosas. Me encontré con alguna de las hermanas que ella hizo un proyecto para trabajar con adolescentes, porque se dio cuenta que los adolescentes en su iglesia local estaban muy desorientados. Y la hermana, su trabajo final fue trabajar con adolescentes con toda esta temática, orientarlos, acompañarlos, ¿sí? Restaurarlos, forjarlos en Cristo, instruirlos, o sea, eso es muy importante. Yo le decía, hermanas, a veces un ministerio comienza con 2 o 3, pero tú vas sumando gente y el ministerio se va fortaleciendo. O sea, no todos alcanzan a ver cómo se puede forjar un ministerio, pero, pero lo importante es tener una base bíblica, una cimentación bíblica, eso es muy importante. Vamos, ¿de dónde sacamos todo esto? De la palabra de Dios, de la Biblia como palabra de Dios. Nada más que a veces no profundizamos, ¿de acuerdo? Pero por eso
aparte de la introducción, la parte introductoria es base bíblica. O sea, siempre vamos a encontrar una base bíblica para lo que hacemos. O sea, no es imitar una asociación civil, no es imitar otros grupos o partidos políticos, no. La iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, tiene una base bíblica suficiente para desarrollar diferentes ministerios y que la iglesia esté enfocada en donde debe estar enfocada, en servir al prójimo, en restaurar al prójimo y en darle dirección y en buscar a los que están perdidos. O sea, no tenemos que perder de objetivo para qué vamos a la iglesia o por qué estamos nosotros involucrados en un proyecto de iglesia. ¿Sí? Habrá quien se conforma con lo tradicional, ir a la iglesia el sábado un rato y ya. Habrá quien la haga así, está bien, es lo que alcanza a mirar. Pero en esta clase, hermanos, lo que yo pretendo es ampliar su panorama. Y al final ustedes se van a dar cuenta, oh Señor, cuánto trabajo hay y yo peleando por algún detallito. Cuánto trabajo hay y yo desenfocado viendo otras cosas. Oh, hay mucho, mucho que hacer en la obra de Dios, nada más que esta materia pretende enfocar a qué nos referimos con un ministerio pastoral. Un ministerio pastoral tiene que ver con seguir el modelo de Jesús y ser prácticos en la iglesia, amar a Dios con intensidad y amar al prójimo. Y entonces ahí se cumple, hermanos, como dijo Jesús, toda la ley y los profetas. Ahí está. A veces nosotros nos conformamos con pequeños detalles en la iglesia, pero mi objetivo es ampliar su panorama y aportarles lo que yo he aprendido y crecer juntos. Eso también para mí es muy importante. O sea, yo sigo creciendo como hay una máxima entre los maestros. El que enseña aprende dos veces. Y yo vuelvo a recuperar algunas cosas también para mí, claro, porque siempre hay cosas que hacer, ya les platiqué. Yo sigo siendo un estudiante de la carrera de psicología y también sigo por el lado secular, decíamos, profesional, pero por otro lado sigo forjando un ministerio que le llamo un ministerio para la familia, que le llamo familias restauradas. ¿Cómo restaurar a las familias? ¿Cómo ayudar a las familias? Y entonces yo voy desarrollando pues una temática así parecida a la temática que hoy les presenté al principio. Voy haciendo temas, subtemas y una estrategia de cómo nosotros como hijos de Dios podemos atender a las familias de la iglesia, pero fíjese, hoy en día yo ya alcanzo a mirar hacia afuera de la iglesia. ¿Por qué alcanzo a mirar ahora hacia afuera de la iglesia? Porque yo tengo varias hermanas mías que no son de nuestra iglesia, y entonces cuando yo las visito a mi mamá y a mis hermanas, de repente me preguntan, oye hermano, fíjate que tengo problemas con esto, fíjate que una amiga tiene problemas con esto, fíjate que mi vecina tiene problemas con esto, con un hijo rebelde, un hijo en drogas, con un marido infiel, con un desánimo que llega a la depresión. Y entonces yo, como ya saben que yo soy estudiante de psicología y que me he dedicado al ministerio por muchos años, y les digo, espérenme con calma, digo, vamos a ir trabajando y vamos a tratar de ayudarles en lo que podamos. De ahí que Dios me iluminó, diríamos, para así seguir trabajando hacia la iglesia, pero también trabajar hacia afuera de la iglesia, porque a veces la gente de afuera tiene grandes problemas y también es una manera de alcanzar familias para Cristo. ¿Cómo ven, hermanos? O sea, si tú platicas con tu vecino, tu amigo, te das cuenta que también tiene problemas. Entonces, mi objetivo es equipar y promover un ministerio para restaurar familias. Entonces, yo sigo creciendo, ¿verdad? Y los quiero motivar e invitar a que ustedes también sigan creciendo en Cristo, ahora a través de este tema que se llama Ministerio Pastoral en estas siguientes semanas que vamos a estar compartiendo los lunes y los jueves. Vamos a estar en vivo trabajando y entiendo que las grabaciones se quedan para la plataforma porque algunos lo toman en diferente momento. Qué bueno, adelante. Pues como dije, la tecnología hoy en día debe servir para bien. No nada más para entretener, sino para educar y para encauzar. Creo yo, ¿no? Ahí estamos. Así es que, hermanos queridos, vamos a la parte final. ¿Alguna pregunta, un comentario? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien?
Si lo que yo comparto es claro, me gustaría saber cómo se sienten. Excelente, mi hermano. Bueno, muchas gracias, hermana. Para yo estar animado a seguir adelante con la dinámica, en los demás voy a ir desarrollando, como dije, cada uno de los subtemas. Ahora, quizás la única tarea que va a quedar es que este material que tengo aquí en vista, Bases Bíblicas del Ministerio Pastoral, es un tema enfocado para pastores, pero yo quise rescatar la primera parte. Voy a enviarle el archivo a mi hermano Abraham para que lo suba a la plataforma y el primero también, el del repaso de la temática general, para que ustedes puedan tener ya en el sílabo. De hecho, ya vienen esquematizados. No sé si ya tienen acceso al sílabo. Supongo que sí. Y en el sílabo vienen también ya los subtemas y vienen con algunas tareas. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Alguna pregunta, hermanos, que tengan hasta aquí? ¿Algún comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora? Permiso, pastor. Sí, hermano, adelante. No, preguntas no, solamente felicitarlo porque se entendió muy bien todo y muy interesante todo lo que resta en estas 6 semanas que vamos a estar compartiendo. Sí, hermano, muchas gracias. Hermana Irma, ¿quiere comentar también? Sí, mi hermano. Sí, hermana, Sí, adelante. a mí me parece hermosa este curso, dice mi hermano Abraham, esta cursada, porque encierra grandes proyectos para cada uno de nosotros y que debía ser para toda nuestra iglesia. Eso de ser un reflejo de nuestro Señor Jesús en cuanto a pastorear es algo muy valioso, muy importante y que cada uno deberíamos de practicarlo y desafortunadamente no lo hacemos. Y bueno, yo creo que nuestro Señor Jesús nos puso esto, ¿verdad? Este sobrenombre de ovejas, porque yo leía sobre la fragilidad de una oveja. Dice que las ovejas son muy lentas, son débiles, son indefensas. Y si se dejan, se pueden morir de hambre, o sea, ellas no saben buscar su alimento por sí mismas. Se les tiene que llevar a un pasto donde ellas puedan ser sustentadas. Fácilmente las asustan los depredadores y se van una tras otra y pues si la primera se va a una barranca, a un abismo, todas las demás se van porque no saben discernir, no saben guiarse, no pueden cruzar aguas que estén un poco profundas porque se ahogan. Son muy vulnerables a los parásitos, a las enfermedades que para nosotros como seres humanos, como ovejas del Señor, nos contaminamos con el parásito de la mentira, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, de tantas cosas, mi hermano. Entonces, nuestro Señor Jesús nos puso el sobrenombre exacto para cada uno de nosotros. Si nosotros, al término de este curso, podemos hacer un poco más por nuestros hermanos en la fe y por nosotros mismos, yo creo que va a ser maravilloso, mi hermano. Que Dios le bendiga. Muchas felicidades por este curso. Gracias, hermana Irma. Muchas gracias. Sí, la idea, hermanos, es recuperar la dirección en la iglesia sobre lo que es ministerio pastoral, compartirles desde mi experiencia lo que en algunos años Dios me ha estado dando y sigo yo creciendo. Creo que este curso voy a crecer junto con ustedes un poco más y tratar de aportar lo mejor de nosotros para la obra de Dios. Y un objetivo que yo siempre tengo es que las iglesias no estén estancadas. Si alguno de ustedes regresa a su iglesia con la inquietud de servir y de revisar y mover, gloria a Dios. O sea, a mí me preocupa mucho, pues yo fui pastor muchos años, fui sobrevedor, fui ejecutivo, o sea, siempre he estado involucrado. Ahora ya no tengo una iglesia específica porque ya soy ministro en retiro después de los 60 años. Este año apenas, hace un par de meses terminé, pero creo que todavía puedo ser de utilidad para las nuevas generaciones,
para los hermanos que ya están, como en el caso de ustedes, a la distancia, y forjar un ministerio. A mí me interesa mucho seguir aportando, no solo, como dije, para la iglesia, sino para los nuevos creyentes y para la gente de afuera, porque se puede convertir en una herramienta para ganar familias para Cristo. Y cuando uno está bien enfocado en la iglesia, en lo que debe estar, entonces uno puede ser de bendición para los demás. Me preocupa mucho cuando las iglesias entran en un conformismo y de repente ya no crecen, ya no en ningún sentido. Y entonces se van viciando y se van conformando y entonces en lugar de avanzar retroceden. Y yo creo que Dios quiere lo mejor para su iglesia y nosotros tenemos la responsabilidad de motivar a los creyentes y de poner lo mejor de nosotros para que la obra siga adelante creciendo. Así es que ese es mi mejor anhelo, hermanos, de aportar con ustedes la temática, experiencias, ideas, propuestas, porque yo soy muy propositivo. Si algo me caracterizó a mí en los ministerios que yo he tenido, es que siempre estuve proponiendo cosas. Hay que intentarlo, mi idea es, hay que intentarlo. Y si Dios lo bendice, Dios lo va a bendecir y lo va a usar para bien. Y creo que algunas cosas funcionaron bien a través de los años, que Dios me ha permitido trabajar en la iglesia en diferentes ministerios, ¿verdad? Y ahora yo quiero contagiarles eso a ustedes también. Confío en que ustedes donde estén sirviendo, ustedes van a poder animar, contagiar, dirigir a los demás creyentes, porque eso se trata, ¿verdad? A veces no todos tienen el acceso, pero uno puede tomar la iniciativa para que las iglesias puedan seguir creciendo en Cristo un poco más. ¿De acuerdo? ¿Alguien más, hermanos? ¿Quiere comentar? Permiso. Sí, hermana Liliana. Bueno, cuando usted hablaba de la tecnología, me acordé de una experiencia, ¿no? De la que pasé y estoy pasando. Yo hace poco perdí un hijo. Y la verdad que en medio del dolor, ¿no? Voy teniendo grandes enseñanzas. Me voy dando cuenta que el que quiere estar, para el que tiene ganas de estar y de hacer las cosas, no hay excusas. Tampoco no hay, o sea, si nos conocemos o no, ese no es un tema que no viene al caso tampoco, porque a mí me ha pasado de que después de casi un año, se han acercado personas y a mí y a mi esposo y nos han dicho, solo queríamos que sepan que todos los días estamos orando por ustedes. Y es un matrimonio que nunca en mi vida los había visto, ni los conocía nada, nunca lo había escuchado hablar. Y la verdad que como que te renueva un poco el espíritu, ¿no? Y te deja reflexionando. A mí me dejó reflexionando porque son cositas, son detalles que uno no espera. Y bueno, y también después a través de la tecnología, mucha gente me ha llamado y ha orado por mí a través de las líneas telefónicas. Bueno, quería compartir ese testimonio, ¿no? De la enseñanza que voy teniendo a través de estar transitando por un valle de oscuridad. Sí, hermana. Gracias. Muchas gracias por su testimonio, gracias por sus palabras. Claro que sí, yo creo que Dios de diferentes maneras va a poner los medios para que nosotros vayamos siendo motivados, consolados, orientados, porque las familias pasamos por diferentes etapas y cuando uno está pasando por una etapa de dolor, a una palabra más sencilla, el interés de alguien es valioso, claro. Y de ahí que la Biblia habla de que nosotros debemos orar los unos por los otros. Y bueno, qué bueno que Dios ha usado a las personas a través de la tecnología. Claro que sí.
Claro que sí, eso también es valioso. Y, y como ahora, en este caso, imagínense, estamos tan distantes, pero ahora, bueno, yo me quedo con ese reto en mi corazón de orar por usted y por su familia, hermana Liliana. Que Dios los bendiga mucho. Y yo sé que Dios los va a sacar adelante porque Dios es bueno. A veces uno no entiende los propósitos de Dios, porque todas las familias hemos pasado por diferentes pérdidas. Yo en el mes de diciembre pasado tuve la pérdida de mi padre y fue muy doloroso para mí porque era una figura muy importante. Fue doloroso, pero Dios va consolando, Dios va fortaleciendo y uno va entendiendo, va aprendiendo. Algo que yo aprendí es esto, hermanos, las pérdidas que yo he tenido, de 3 de mis hermanas más pequeñas, ahora de mi padre, y algo que aprendí es que a veces uno crece más en las etapas de dolor que en las etapas de gozo. No sé por qué. Es algo muy extraño, pero así es. Uno crece más en las etapas de crisis y de dolor. Y entiendo que por algo Dios las permite en la vida también. Sí, tal cual. Lo siento así también, que uno va creciendo y va aprendiendo cosas nuevas a través de ese duelo. Así es, hermanos. Que Dios le bendiga mucho a usted, a su esposo y a la familia. Y yo sé que Dios nos va a acompañar cada día porque ahí está la palabra, ahí está la promesa. El Señor es el que renueva nuevas fuerzas en nosotros. No es que nosotros seamos muy capaces o muy buenos, es que cuando Dios nos fortalece y nos renueva, entonces puede uno estar de pie y seguir adelante. Y Dios nos va restaurando, Dios nos va renovando. Y las experiencias de la vida nos deben servir para, pues, bueno, también nosotros ayudar a otros más que pasan por experiencias parecidas o similares, ¿no? Siempre Dios nos sigue equipando de diferentes maneras. Claro que sí. Que Dios los bendiga mucho. ¿Alguien más, hermanos? Porque quiero terminar orando a Dios con ustedes. Y me parece que este curso va a ser valioso para nosotros los que estamos en línea, pero también para los que les va a llegar con las grabaciones. Y luego me he encontrado también buenas sorpresas de que algunos hermanos no pueden conectarse porque tienen diferentes ocupaciones, pero lo van a ver después. Y ya en algún momento vamos a concordar. O sea, esta información, esta experiencia de preparación también les va a llegar a otros hermanos de diferente, en otro momento. Primeramente Dios, ¿no? Y por eso es que a mí me gusta cerrar la sesión orando. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Les parece? Amén. Muy Me bien. gustaría que fuéramos entonces, si no hay algún otro comentario, alguna otra aportación, vamos a ir entrando a alguna parte final de oración y el próximo jueves a la misma hora vamos a retomar con el primer tema. ¿Se acuerdan cuál fue el primer tema en el repaso? Una autoevaluación de nuestro liderazgo. No se preocupen, o sea, vamos a crecer todos y tiene todas estas 3 etapas que vamos a ir trabajando, pero ese va a ser el tema del próximo jueves, con la ayuda de Dios. Por lo pronto, yo agradezco su tiempo y su concentración. Voy a subir los materiales, se los voy menos unas 30 filminas más que pueden ayudar para hablar de las bases bíblicas del ministerio pastoral. Pero por lo pronto a mí me gustaría terminar con una oración con ustedes. ¿Les parece, hermanos? Amén. Sí. Bueno, entonces quiero invitarlos para orar juntos. Bendito Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy tú nos bendices de diferentes maneras. Hoy yo quiero pedirte por mis hermanos, mis hermanas, que aunque estamos a la distancia, Padre, para ti no hay distancia, porque tú tienes el poder para unirnos en un mismo espíritu y una misma fe. Yo quiero pedirte de una manera especial por mi hermana Liliana, por su familia y por cada familia de las que mis hermanos representan. Queremos que tu bendición alcance para ellos y queremos rogar la dirección de tu Espíritu Santo con nosotros para que este curso pueda ser un curso edificante, para que esta información puedan ser herramientas valiosas
para seguir creciendo en todo en Cristo y para que a través, Padre, de esta experiencia de fe, de aprendizaje, nosotros podamos crecer un poco más y podamos ser de bendición para todos los demás, especialmente para nuestras familias y todos los que nos rodean y nuestras iglesias locales también. Padre, todo lo ponemos en tus poderosas manos y todo lo sujetamos a tu perfecta autoridad. Y lo hacemos confiados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Que así sea. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Ha sido un gusto conocerlos, saludarlos, y sé que vamos a tener un curso edificante. Con la ayuda de Dios nos vamos a ver el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal.